Bendiciones, el Señor Todopoderoso los envuelva con su amor y bondad. Hoy hablaré sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y los dolores que experimentó el Salvador para llevar en su cuerpo todas nuestras enfermedades, dolores y pecados. Y su título es Molido por nuestros pecados. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Pues el mensaje central de la palabra de Dios. Por la obra que Cristo realizó en la cruz, hemos sido redimidos de la culpa del pecado, reconciliados con Dios y totalmente perdonados. Cuando Adán pecó, fuimos separados de Dios. Cuando Jesús murió, entonces nos dio el camino para llegar nuevamente al Padre. Entonces, no podemos comprender el significado del amor de Dios hasta que entendamos lo que le costó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, la cruz la hemos visto en paredes, la hemos visto en el cuello de las personas, en autos, en el bolsillo. Ahí vemos la cruz con Jesús crucificado. Pero el asunto es que a veces creen que es un amuleto de buena suerte. Pero la cruz es el objeto que llevó el mensaje más impactante que el mundo escuchará. Y este fue el objeto predestinado desde antes de la fundación del mundo para la redención. Objeto en el cual deberían estar aquellos nacidos de Adán, ya que por naturaleza somos pecadores y merecedores del infierno. Sí, señores. El señorío de Cristo ha sido repudiado por millones de personas, ignorado también por muchos. Pero en su gracia y bondad, Jesús tomó nuestro lugar y sufrió el castigo y la ira de Dios, y allí Él se hizo maldición y más tarde resucitó para nuestra justificación. Hermanos, la crucifixión es lo más conocido, pero el menos entendido de la historia. Si entendiéramos bien el mensaje que transmite la muerte de Jesús en la cruz, hoy en día no existiera tanta ignorancia en el mundo, tanta religiosidad en las iglesias cristianas, tanta insensibilidad al amor de Dios. Digo esto por los tantos sacrificios o ritos que muchos hacen y se emplean para conseguir algún favor de Dios o en su defecto para ser salvos. Escuchen, no existe ninguna obra humana que pueda sustituir la obra de Cristo en la cruz. El propósito original de la cruz, ¿saben qué era? Vergüenza y sufrimiento, ¿sí? El usar la cruz como método de ejecución se remonta a los fenicios al oeste del Mediterráneo, que lo desarrollaron, y luego los romanos lo aprendieron. Entonces es un lugar de tormento, o era un lugar de tormento. El objetivo era que la persona crucificada sufriera en extremo la mayor cantidad de tiempo posible de tormento. De modo que no hay instrumento hoy en día que iguale el dolor de la cruz. Esto era algo atroz. Ahí Jesús, en ese sufrimiento, duró 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, veamos ahora, y esto es muy interesante, leí un artículo
que me llamó mucho la atención. Y este era un patólogo de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Y este médico publicó en una revista científica en 1986 los dolores de un crucificado. Y este versículo que vamos a leer es lo que nos va a llevar al mensaje. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Significa una sola llaga tan grande que abarcó todo su cuerpo. Vamos a empezar en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, donde Jesús oraba con sus discípulos. Ahí inicia el sufrimiento. Ahí emocionalmente se sintió en el abandono, en el desamparo antes de la crucifixión. Sí, se sintió solo, abandonado poco a poco por sus discípulos, por la debilidad y el temor de ellos. No oraron con él y 3 veces los buscó. Jesús quiso decir: los necesito, estoy angustiado, muy triste hasta la muerte. Esto lo dice Mateo 26, del 36 al 45. Así que, hermanos, Jesús en esa dolorosa espera también dice que Cristo sudó sangre. Lucas 22, 44 lo afirma, dice así: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Y esto no es una metáfora, esto es real. Esto clínicamente se llama hematidrosis, que es un sudor sanguinolento y suele ocurrir en estados fuertes emocionales por debilitamiento de las glándulas sudoríparas. Oh Señor. Luego tenemos que él sufrió también los latigazos. Esos latigazos le produjeron laceraciones profundas en manos de los expertos verdugos, en cuya punta de los látigos ponían hueso que arrancaban la piel de la espalda y el pecho para debilitarlos. Y así empezaban de abajo hacia arriba, golpeando, y de arriba hacia abajo. Luego, vemos lo que este médico también llama shock hipovolémico, que Jesús lo sufrió por pérdida de sangre o deshidratación, que disminuye la presión circulatoria, por lo que también disminuye la presión de la sangre que regresa al corazón. Entonces, hermanos, son cosas tan dolorosas que el Señor pasó. Ahí experimentó el gran dolor en su cuerpo. Vamos ahora. También el Señor sufrió parálisis de los nervios. Bueno, eso debe ser un dolor tremendo, hermanos. Durante la crucifixión, los brazos no estaban totalmente estirados, y con los clavos en las muñecas de los huesos del carpo, los clavos produjeron espasmos de dolor, una parálisis de los nervios. Esto es terrible. También tenemos que él sufrió la interferencia para respirar normalmente, que esto se llama fatiga asfixia. Cuando Jesús exhalaba, el cuerpo se empujaba con los pies con tal fuerza, produciendo espantosos dolores.
¿Y qué decir de la cruz en su cabeza? Lo cual la hincharía. Toda su cara estuvo así. También tenemos uno de los puntos muy importantes que él sufrió, que fue el dolor moral de verse abandonado por el Padre. Él experimentó el desamparo de su amado Padre. Y yo preguntaría, o alguien ha preguntado, ¿por qué Dios abandonó a Jesús? Leamos Mateo 27, 46. ¿Qué dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Calvario estaba saturado de agonía. Ahí solo existía tortura mental y física. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que el Padre tan santo no puede tener comunión con el pecado y lo abandona. Él es santo, por eso Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. En ese momento experimentó el abandono de su padre y nunca lo había experimentado. Nunca se habían separado, siempre estuvo con él. Por un momento experimentó la ira de su padre, ya que le fueron imputados los pecados de nosotros, los tuyos y los míos. Este clamor, este gemido profundo de Jesús fue el dolor más grande de los demás dolores físicos. Él ahora está solo. Le buscó, pero el cielo parecía de bronce. Y es que Dios en su santidad no puede ver el pecado. Él no le desamparó a él, sino a los pecados que llevaba de nosotros en su cuerpo. Él fue castigado por nosotros y ahí fuimos justificados. Él fue el sustituto. El castigo de nuestra paz y libertad y el perdón fue sobre él. ¿No les conmueve a ustedes su muerte? Así que, hermanos, también podemos preguntar por qué Dios quiso salvarnos de esa manera. Leamos Colosenses 2, 14, 15. Es un decreto por el pecado. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le demostró a Satanás quién tenía el poder en el cielo, quién tenía el poder en la tierra y quién tenía el poder debajo de la tierra. Aleluya. Así que, hermanos, el tema central de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la crucifixión de Jesús. Es su muerte, su propósito. Esa es la esencia de todo mensaje cristiano. Nos preguntamos por qué Dios quiso salvarnos de esa forma. Bueno, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él no se equivoca. Así que, hermanos, sabemos que Dios reina sobre todo. Él tiene el poder y el dominio. Él tiene la sabiduría. Él es el soberano. Y no debemos de preguntarle, porque Él sabe lo que ha hecho. Así que humanamente no lo vamos a entender. Pero un día el Espíritu Santo lo ha revelado a nuestra vida y por eso lo creemos. Pablo dijo que la cruz de Cristo era lo único en la vida en que Él se gloriaría. Pablo reconocía su vida pasada y su vida presente. Pudo ver en su muerte su salvación eterna. Aleluya. Entonces,
es el sustituto por nuestros pecados. Leamos primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sí, amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida para ir al Padre. No hay otro camino. Solo en el cristianismo encontrarás al héroe morir por los malos, por los villanos. Decir que debemos pagar la pena nosotros. No, hermanos, no dudemos, Él ya lo hizo. El amor de Cristo fue suficiente. Las buenas obras o acciones que hagamos no añaden nada a nuestra salvación. Son galardones que nos dará el Señor un día, porque Él ya nos ha salvado. Él vertió su sangre real por los pecados de toda la humanidad. Escuchen, es el más caro regalo que Él nos haya entregado. ¿Qué nos entregó? El certificado de deuda cancelado. Aleluya. Y voy a poner un sencillo ejemplo. Un hombre que pasó muchos años en la cárcel. Cuando ya era el tiempo de salir, se le pegó en la puerta de la celda el certificado de libertad para que saliera. Pero él no podía salir. Se aferró a su condena. Se aferró a su deuda. Amigo, ya Cristo pagó el rescate. Créelo, ya debes salir de tu celda. Está la gracia, el regalo inmerecido, salvos por gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El hombre, voy a explicar esto, el hombre es condenado sobre una triple base. Número 1, tiene una naturaleza pecaminosa. Número 2, el pecado de Adán nos es imputado. Número 3, el hombre es un pecador por la práctica. O sea que nos place pecar, nuestra carne pecaminosa es débil. Entonces, todo este pecado fue clavado en la cruz por su sola gracia, por su abundante gracia y gran amor. Amén. Entonces, sabemos que el pecado nos separa del Dios Santo. Y en la cruz Jesús tomó a Dios su Padre con una mano y al hombre pecador con la otra. Y por medio de su sangre reconcilió al mundo. Jesús nos presenta ante el Padre y le dice: Padre, los compré en el sacrificio en la cruz. Son míos. Aleluya. Grande gracia. No solo somos liberados del reino de la muerte como tirana sobre nosotros, sino que estamos reinando como reyes, gozando de la vida ahora y eternamente. Gloria a Dios. En Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, esta es la posición del que cree con todo el corazón. Entonces, hay dos caminos o dos decisiones. O vivimos como la realeza del cielo, o gemimos entre los montones de basura en este mundo. Amén, hermanos. ¿Quiere oír esto por lo menos una vez? El pecado que usted y yo cometemos es serio.
es poner nuestro puño en el rostro de Dios. Es una ofensa a Dios. Es una rebelión contra un Dios santo y nadie se quedará impune sin castigo. El que se entrega voluntariamente al pecado, ¿qué es lo que hace? Pisotea la sangre de Cristo, pisotea el dolor en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero hermanos, mientras estamos vivos, hay esperanza. Jesús no se quedó en la cruz, no permaneció en la tumba. Él resucitó, está vivo, sentado a la derecha del Padre, reinando por siempre. Este es el milagro de resurrección cumplido. Primera de Pedro 1:21 dice: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y lo ha dado en gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mi fe. Aleluya. Así que, hermanos, Jesús pronunció enfáticamente estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esto lo dice Juan 11:25. Hermanos, el amor más fuerte es más fuerte que la muerte. La muerte no puede separar a Cristo de sus amigos. Otros amigos nos acompañan hasta el borde de la tumba y allí nos dejan. Pero ni la vida ni la muerte nos podrá separar del gran amor de Cristo por nosotros. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, damos gracias por rescatarnos de la muerte para darnos vida eterna. Por tu sangre, Jesús, en la cruz, nos diste salvación, el justo por los injustos. Sacaste dulzura de la amargura del pecado. Así que, Señor mío y Dios mío, te necesito. Te recibo como mi amoroso Salvador y nunca quiero separarme de ti. Amén. El Señor me los bendiga.